Mi novia publicó una foto con su exnovio que decía él si es un verdadero hombre, lástima que me toque conformarme con otro, yo hice que se arrepienta de cada palabra. Nunca pensé que algún día iba a sentarme a escribir algo así. Sin embargo, hay experiencias que se quedan atrapadas en la mente, dando vueltas una y otra vez, hasta que uno siente la necesidad de ponerlas en palabras para poder entender realmente lo que pasó. Me llamo Adrián, y hasta hace poco tenía una relación con mi novia, Natalia. Natalia siempre ha sido una persona extremadamente sociable. Era el tipo de persona que nunca está sola, siempre rodeada de amigos, compañeros del trabajo, conocidos e incluso gente que conocía a través de otras personas y que, poco a poco, terminaban formando parte de su círculo cercano. Le encantaba hacer planes. Para ella, cualquier excusa era buena para salir, una cena improvisada, un viaje corto durante el fin de semana, una reunión de última hora. Disfrutaba mucho explorar lugares nuevos, probar restaurantes distintos y, por supuesto, tomar fotos en cada sitio al que iba. Su teléfono casi siempre estaba en su mano, listo para capturar el momento o subir algo a sus redes. Yo, en cambio, soy bastante diferente. No es que tenga algo en contra de las redes sociales, pero tampoco soy de usarlas demasiado. A veces subo alguna foto o reviso algo rápido, pero nada más. Con eso me siento más que satisfecho. Durante mucho tiempo, esa diferencia entre nosotros nunca fue un problema. Simplemente éramos distintos en ese aspecto y ya. Pero eso cambió hace unas semanas. Todo comenzó con un viaje. Durante varios días, de hecho, durante semanas, Natalia estuvo mencionando la idea de escaparse unos días con sus amigas. Hablaba de un pequeño viaje a la playa, 4 días para descansar, relajarse y alejarse un poco de la rutina. Cada vez que sacaba el tema lo hacía con ese entusiasmo que siempre le aparecía cuando estaba planeando algo. En una de esas conversaciones me lo dejó muy claro. Solo chicas. Luego agregó enseguida, como si quisiera asegurarse de que yo no lo tomara mal. No es nada personal. Solo queremos hacer algo entre nosotras. La verdad es que a mí no me molestó en absoluto. Al contrario, me parecía completamente normal. Todo el mundo necesita su propio espacio de vez en cuando, incluso dentro de una relación. El día que se fue la llevé al aeropuerto temprano por la mañana. Ese momento lo recuerdo bastante bien. El estacionamiento estaba casi vacío y el aire tenía ese frío característico de las primeras horas del día, cuando todo todavía está medio en silencio. Natalia estaba de muy buen ánimo. Hablaba rápido, como siempre que se emociona con algo. Me contó que el hotel tenía vista directa al mar. También mencionó que ya habían reservado mesa en varios restaurantes y que seguramente por la noche saldrían a conocer algunos bares de la zona. Nos despedimos como lo haría cualquier pareja. Un abrazo rápido. Un beso. Y el clásico te escribo cuando lleguemos. Nada fuera de lo normal. Más tarde, ese mismo día, me mandó algunas fotos del hotel. Una selfie tomada desde el balcón con el mar de fondo y otra imagen de la playa. Todo parecía exactamente como uno imaginaría ese tipo de viaje entre amigas. Pero la segunda noche fue cuando todo empezó a cambiar. Yo estaba en casa después del trabajo, sentado frente a la computadora. No estaba haciendo nada importante. Simplemente veía algunos videos mientras terminaba de cenar. En algún momento abrí una red social casi por reflejo. Ni siquiera recuerdo exactamente por qué. Tal vez estaba aburrido. O simplemente estaba pasando el tiempo. Entonces la vi. Una publicación nueva. Era de Natalia. Al principio no me sorprendió demasiado. Ella publicaba fotos con bastante frecuencia, así que no parecía nada fuera de lo común. Pero cuando abrí la imagen entendí enseguida por qué el algoritmo me la estaba mostrando con tantas reacciones. La foto estaba claramente tomada en un bar. Había luces bajas, varias bebidas sobre la mesa y Natalia estaba sentada muy cerca de alguien. No necesité más que un par de segundos para reconocer quién era. Su exnovio. Marco. Natalia me había hablado de él una vez, en una de esas conversaciones normales en las que las parejas mencionan relaciones pasadas sin que haya demasiado drama. Según ella,
Habían terminado hacía muchos años y ya no tenían ningún tipo de contacto. Eso era lo que siempre me había dicho. En la foto aparecían sentados uno al lado del otro, sonriendo como si fueran dos viejos amigos que se encuentran por casualidad después de mucho tiempo. Pero lo que realmente me dejó helado no fue la imagen. Fue el texto que había escrito debajo. Todavía recuerdo esas palabras exactamente como estaban escritas, porque esa noche las leí demasiadas veces. Él sí es un verdadero hombre. Lástima que me toque conformarme con otro. Durante unos segundos pensé que tal vez lo estaba interpretando mal. Volví a leerlo. Luego otra vez. El mensaje seguía exactamente igual. Fue entonces cuando me fijé en los comentarios. Había muchos. Demasiados para una publicación que llevaba tan poco tiempo. La gente reaccionaba con emojis de risa, caras de sorpresa y comentarios que claramente estaban disfrutando del momento. Algunos escribían cosas como: Adrián, ¿todo bien? Esto se puso incómodo. ¿Alguien va a dormir en el sofá hoy? Incluso varias personas me etiquetaron directamente. Lo curioso es que lo primero que sentí no fue enojo. Fue otra cosa. Una sensación extraña, como un vacío en el estómago. Esa sensación que aparece cuando tu mente tarda unos segundos en aceptar que algo realmente no está bien. Miré la foto otra vez. Luego el texto. Después los comentarios. La publicación llevaba menos de 20 minutos en línea y ya tenía decenas de reacciones. Tomé el teléfono. La llamé. El teléfono sonó varias veces antes de que alguien atendiera. Cuando finalmente respondió, lo primero que escuché no fue su voz. Lo que escuché fueron risas. Muchas risas. También había música de fondo y ese ruido típico de conversaciones mezcladas que se escucha cuando un bar está lleno. Finalmente habló. ¿Adrián? Su voz llegaba mezclada con todo ese ruido. Sí, respondí. Hubo una pequeña pausa. ¿Todo bien? Preguntó. La forma en que lo dijo sonó automática, casi como si fuera una pregunta hecha por costumbre. Lo noté al instante. Acabo de ver tu publicación, le dije. Del otro lado alguien soltó una carcajada. Luego otra. Escuché claramente la voz de una mujer preguntando algo que no alcancé a entender. Natalia respondió en voz baja y después volvió a dirigirse a mí. ¿Cuál publicación? No parecía confundida. Más bien sonaba divertida. La foto con Marco, le dije. Hubo un segundo de silencio. Después soltó una pequeña risa. Ah, esa. En el fondo alguien preguntó. ¿Es él? Otra chica respondió enseguida. Sí, es él. Las risas volvieron a escucharse. Natalia ni siquiera se apartó del grupo para hablar conmigo, ni bajó la voz. De hecho, parecía estar disfrutando bastante todo el momento. ¿Qué pasa con la foto? Preguntó. ¿De verdad leíste lo que escribiste? Le pregunté. Claro que sí. Entonces sabes perfectamente cómo suena. Natalia soltó un pequeño suspiro y respondió con un tono que mezclaba diversión con algo de impaciencia. Adrián, es solo una broma. En ese mismo momento, desde el fondo, se escuchó otra voz femenina gritando cerca del teléfono. Dile que no sea tan sensible. Inmediatamente estallaron más risas. En ese punto ni siquiera sabía bien qué estaba sintiendo. No estaba seguro de si era enojo o simplemente incredulidad por lo que estaba pasando. No parece una broma, dije finalmente. Eso es porque estás pensando demasiado. ¿Pensando demasiado? Sí. Luego empezó a explicarlo como si todo fuera algo obvio. Estamos en un bar. Marco apareció aquí por casualidad y mis amigas dijeron que sería divertido tomarnos una foto. En ese momento una de sus amigas se acercó al teléfono y habló casi gritando. La idea fue mía. Exacto, respondió Natalia entre risas. Fue idea suya. ¿Y el texto también fue idea de ella? Hubo un pequeño silencio. Después Natalia soltó una risa más fuerte. No te pongas dramático.
No estoy siendo dramático. Adrián, de verdad, relájate. Las personas alrededor claramente estaban escuchando la conversación. ¿De verdad está enojado?, preguntó alguien. Un poco, contestó Natalia. ¡Qué exagerado! Las risas volvieron otra vez. Mientras tanto, yo seguía mirando la publicación en la pantalla de mi computadora. Los comentarios no dejaban de aparecer. Cada pocos segundos alguien nuevo reaccionaba o escribía algo. Y mientras todo eso pasaba, Natalia y sus amigas parecían estar disfrutando muchísimo la situación. Entonces dije algo muy simple. Borra la publicación. La respuesta llegó de inmediato. No. Ni siquiera dudó un segundo. ¿Por qué? Porque no es para tanto. Natalia. Adrián, estamos de viaje. Su tono cambió ligeramente. Ya no sonaba divertida, sino más bien como alguien que empieza a cansarse de una conversación que no le interesa seguir. No quiero discutir por una tontería. Publicaste que te conformas conmigo. Ay, por favor. Eso fue exactamente lo que escribiste. Es una broma. En ese momento otra de sus amigas intervino desde el fondo. Dile que es humor. Las carcajadas volvieron a escucharse al otro lado del teléfono. Y justo en ese instante sentí algo extraño dentro de mí. No fue un estallido de rabia ni un impulso de gritar. Fue más bien lo contrario. Algo se enfrió. No levanté la voz. No discutí más. Simplemente respondí con calma. Está bien. ¿Ves? Dijo Natalia inmediatamente. Sabía que ibas a entender. Disfruta tu viaje. Claro que lo haré. Antes de que colgara, escuché la voz de una de sus amigas preguntando. ¿Qué dijo? Y Natalia respondió, todavía riéndose. Nada. Se lo tomó mejor de lo que pensé. Un segundo después, la llamada terminó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante un buen rato. La publicación seguía ahí. Los comentarios continuaban llegando. Personas riéndose. Personas etiquetándome. Personas que probablemente no sabían absolutamente nada de nuestra relación, pero que ahora parecían disfrutar del pequeño espectáculo público. Después de un tiempo, apagué la pantalla. Y por primera vez desde que todo había empezado, dejé de intentar entender la situación. Porque, en realidad, ya la había entendido. Para ellas todo esto era gracioso. Solo una broma. Un momento divertido dentro de sus vacaciones. Lo que todavía no sabían era que yo no tenía ninguna intención de quedarme sentado esperando tranquilamente a que regresaran del viaje. Después de la llamada me quedé sentado varios minutos sin moverme. Entonces se me ocurrió una idea. Si para ellas todo era un chiste, entonces no debería existir ningún problema en seguir el mismo juego. Abrí la galería de fotos de mi teléfono. Había muchísimas imágenes con Natalia. Fotos de viajes, salidas con amigos, momentos normales de pareja. Empecé a revisarlas rápidamente. No lo hacía por nostalgia, sino casi por simple inercia. Luego abrí la opción para crear una nueva publicación. Me quedé unos segundos pensando en qué escribir. Y finalmente lo hice. El título era bastante sencillo. Top cosas raras que hace mi novia. Acompañé la publicación con varias fotos nuestras. Fotos completamente normales. Selfies, imágenes de viajes, momentos cotidianos. Nada fuera de lo común. En realidad, las fotos no eran lo importante. Lo verdaderamente importante era el texto. Empecé con el primer punto. 1. Maquillarse con un tono de piel que no es el suyo. Debajo escribí una pequeña explicación. Conté que Natalia tenía una costumbre bastante curiosa cuando se maquillaba. Siempre elegía una base mucho más clara que su tono real de piel. Y no era una diferencia pequeña. Se notaba bastante. En las fotos donde aparecía sin maquillaje se podía ver claramente que su piel era varios tonos más oscura. También añadí que ella siempre decía que esa diferencia se debía a la iluminación o a los filtros del teléfono. Aunque, siendo sincero,
Cualquiera que la viera en persona podía notar fácilmente el contraste. Cerré ese punto con una frase simple. No sé si es inseguridad o simplemente una costumbre, pero siempre me ha parecido curioso cómo intenta convencerse de que nadie lo nota. Luego pasé al segundo punto. 2. Usar relleno en el brasier. Aquí fui bastante directo. Expliqué que Natalia solía usar rellenos bastante grandes cuando salíamos a ciertos lugares. No era algo que intentara ocultar completamente. De hecho, en algunas ocasiones incluso hacía bromas sobre eso. Pero también había momentos en los que insistía en que todo era completamente natural. Conté que una vez, durante un viaje, el relleno se movió y ella pasó casi una hora en el baño tratando de acomodarlo antes de volver a salir. Terminé ese punto con otra frase sencilla. Supongo que todos tenemos pequeños trucos para vernos mejor en las fotos. Luego escribí el tercer punto. 3. Cuando fue al psicólogo porque pensaba que tenía anorexia, aunque en realidad comía a escondidas. Este punto fue un poco más largo. Expliqué que hace algún tiempo Natalia pasó por una etapa en la que estaba muy preocupada por su relación con la comida. Ella creía que tal vez tenía un trastorno alimenticio. Según decía, casi no comía. Pero lo curioso, y algo que siempre me llamó la atención, era que muchas veces la encontraba en la cocina por la noche, comiendo a escondidas. Escribí que en más de una ocasión la había visto terminar una caja completa de galletas, mientras que al día siguiente insistía en que apenas había probado comida en todo el día. No soy psicólogo, pero siempre me pareció raro que alguien diga que no come mientras se esconde para hacerlo. Después pasé al siguiente punto. 4. Hablar mal de todas sus amigas cuando no están presentes. Este punto fue, sin duda, el más incómodo de escribir. Simplemente recordé muchas conversaciones privadas que habíamos tenido a lo largo del tiempo. Expliqué que Natalia tenía una costumbre muy particular, cada vez que volvía de pasar tiempo con sus amigas, casi siempre traía alguna crítica sobre alguna de ellas. Una, según ella, era demasiado superficial. Otra estaba desesperada por llamar la atención. Otra más, decía Natalia, era incapaz de mantener una relación estable. Incluso mencioné algunos ejemplos concretos de cosas que ella misma había comentado. Recordé aquella ocasión en la que me contó que su amiga Daniela le había sido infiel a su esposo con un hombre que conoció en un antro. También escribí sobre cómo criticaba a otra amiga por maquillarse demasiado. Y sobre otra que, según Natalia, siempre intentaba parecer más inteligente de lo que realmente era. Incluso mencioné a otra amiga a la que, en su opinión, simplemente no sabía vestirse bien. Terminé ese punto con una reflexión sencilla. Es curioso cómo alguien puede mostrarse tan amable frente a las personas y, al mismo tiempo, ser tan crítico cuando ellas no están presentes. Luego escribí el último punto. 5. Dormir con pañal por problemas de incontinencia nocturna. Aquí decidí ser bastante claro. Expliqué que Natalia tenía un problema del que se sentía profundamente avergonzada. En algunas ocasiones tenía accidentes mientras dormía. Según ella misma me había contado, era algo que le ocurría desde joven y que solía aparecer especialmente cuando estaba pasando por periodos de estrés. Para evitar momentos incómodos, algunas noches utilizaba protección para dormir. También aclaré que yo siempre había sido muy discreto con ese tema. Jamás lo mencionaba frente a otras personas. Luego añadí una última frase. Pero supongo que todos tenemos nuestras rarezas. Después de eso escribí una línea final para cerrar la publicación. Algunas personas suben fotos con sus ex. Otros simplemente intentamos dormir tranquilos. Leí todo el texto una vez más, de principio a fin. Luego, sin pensarlo demasiado, presioné el botón de publicar. Durante unos segundos no ocurrió absolutamente nada. Pero poco a poco empezaron a aparecer las primeras reacciones. Primero algunos me gusta. Después 1 o 2 comentarios. Luego muchos más. Había gente confundida. Otros preguntaban si lo que estaban leyendo era real. Y también estaban los que claramente recordaban la publicación que Natalia había hecho antes. En menos de 5 minutos, mi publicación ya estaba recibiendo más atención que la suya.
Fue justo en ese momento cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era Natalia. Contesté. Esta vez no se escuchaba música de fondo. Tampoco había risas. ¿Qué hiciste? Eso fue lo primero que dijo cuando atendí. Su voz era completamente distinta a la de antes. Ya no había diversión ni burla. Solo tensión. ¿A qué te refieres? Pregunté con calma. La publicación. Ah. Bórrala ahora mismo. ¿Por qué? Porque todo lo que escribiste es privado. Respiré con calma antes de responder. Pensé que estábamos haciendo bromas. Hubo un pequeño silencio. Después su voz subió varios tonos. Esto no es una broma. Tu publicación tampoco parecía muy seria. Adrián, esto es diferente. ¿Diferente en qué? Estás contando cosas personales. Tú publicaste que te conformas conmigo. Era humor. Exacto, respondí. Humor. De fondo podía escuchar varias voces. Sus amigas. Pero esta vez nadie estaba riéndose. Borra eso ahora mismo, repitió. No te enojes, le dije con tranquilidad. Intenta tomártelo con humor. Hubo un silencio largo. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una de sus amigas habló en voz baja, pero estaba lo suficientemente cerca del teléfono como para que yo la escuchara claramente. ¿Eso del pañal es verdad? Otra voz reaccionó enseguida. ¿En serio? Natalia volvió a hablar conmigo, pero ahora su tono estaba mucho más alterado. Todo eso era privado. Relájate, respondí. Es solo internet. Mis amigas están aquí. Sí, las escucho. Se hizo otro silencio incómodo. Después Natalia dijo algo en voz baja, probablemente cubriendo el micrófono, pero no alcancé a entenderlo. Escuché movimiento alrededor. Entonces una de sus amigas habló directamente. ¿De verdad hablabas mal de todas nosotras? Natalia intentó responder. No es lo que parece. Pero nadie se estaba riendo ahora. Otra voz intervino inmediatamente. Entonces, ¿por qué lo escribió? Yo no dije nada. Solo escuché. Pasaron unos segundos. Luego Natalia volvió a hablar conmigo. Adrián, por favor. Borra eso. ¿Estás segura de que no estás exagerando? No es gracioso. Tu publicación tampoco lo era. Hubo varios segundos de silencio. Finalmente respondí con calma. Tranquila. Solo es una broma. Y colgué. La llamada había durado poco más de 3 minutos. Me quedé mirando el teléfono durante unos segundos. Y entonces se me ocurrió otra idea. Había grabado toda la conversación. Subí el audio directamente en los comentarios de mi propia publicación. Encima del archivo escribí solo una línea. Para los que preguntan si todo esto es una broma. Los comentarios explotaron casi de inmediato. Primero llegaron decenas. Después cientos. Personas reaccionando al audio. Otros repitiendo frases de la conversación. Algunos discutiendo sobre quién tenía la culpa de toda la situación. Mientras tanto, las notificaciones no dejaban de aparecer. Y entonces mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. Contesté más por curiosidad que por otra cosa. ¿Adrián? Preguntó una voz masculina. Sí, soy yo. Hubo una breve pausa, como si estuviera buscando la forma correcta de empezar. Hola, hermano. Soy Ricardo, el esposo de Daniela. Tardé un segundo en ubicarlo. Daniela era una de las amigas más cercanas de Natalia. De hecho, en varias ocasiones habíamos salido los 4 juntos. Ah, respondí. Hola. Su tono era serio. Quería preguntarte algo directamente. Claro. ¿Lo que escribiste en tu publicación, es verdad o es algún tipo de broma pesada? No dudé. Es verdad. Del otro lado hubo silencio. Después escuché un suspiro largo. Maldita sí, murmuró.
Ya sentía que algo no estaba bien con Daniela. No dije nada. ¿Sabes algo más? Preguntó unos segundos después. Me refiero a lo que escribiste, sobre lo que Natalia decía de sus amigas. Me quedé pensando un momento. No quería inventar cosas que no fueran ciertas. Pero sí tenía muy presentes muchas de las cosas que Natalia había comentado a lo largo del tiempo. Solo sé lo que ella me contaba, le respondí. Comentarios sobre ustedes, discusiones, ese tipo de cosas. ¿Qué clase de comentarios? Le mencioné algunos ejemplos que recordaba. Pequeñas críticas que Natalia hacía cuando regresaba de reunirse con sus amigas. Comentarios insinuando que entre ellas había peleas. Sospechas que ella misma tenía sobre problemas en algunas relaciones. Nada que yo no hubiera escuchado directamente de su boca en otras ocasiones. Ricardo escuchó todo sin interrumpir. Cuando finalmente habló, lo hizo con calma. Entiendo. Su voz ya no sonaba sorprendida. Más bien parecía, cansada. Gracias por decirme la verdad. No hay problema. Necesitaba saberlo. Hubo una pequeña pausa. Después agregó. Cuídate, hermano. Y colgó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono unos segundos más. En ese momento no pensé demasiado en esa llamada. Habían demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo en Internet como para analizar cada detalle con calma. Las notificaciones seguían llegando. La publicación ya tenía cientos de comentarios. Algunas personas discutían sobre quién tenía razón. Otras se limitaban a reaccionar al audio de la llamada con Natalia. Pasaron unas 3 horas antes de que mi teléfono volviera a sonar. Esta vez reconocí el número inmediatamente. Era Natalia. Contesté. Desde el primer segundo supe que algo era diferente. Estaba llorando. Y no era un llanto silencioso. Era fuerte, descontrolado. Te odio, dijo apenas respondí. No contesté de inmediato. ¿Adrián? Dijo entre rabia y lágrimas. ¿Me escuchas? Sí. Te odio, repitió. Me arruinaste la vida. Su voz temblaba. Todo el mundo se está burlando de mí, continuó. No dejan de mandarme mensajes. No respondí. Mis amigas, dijo entre sollozos. Mis amigas se fueron. ¿Cómo que se fueron? Se fueron, repitió. Se enojaron conmigo. Escuché ruido de fondo, como si estuviera caminando por algún pasillo. Luego volvió a hablar. Daniela. ¿Qué pasa con Daniela? Daniela volvió. ¿Volvió? Sí. Su voz empezó a quebrarse más. Me golpeó. Hubo un silencio corto. ¿Qué? Me golpeó frente a todos en el hotel, dijo casi gritando. Respiraba con dificultad. Su esposo la llamó. Le dijo que sabía todo, que la iba a dejar. No dije nada. Ella pensó que yo había contado cosas de su matrimonio, y cuando vio la publicación, perdió el control. Se escuchó otro sollozo. Todo el mundo estaba mirando, todos. Su voz se rompió. Eres un monstruo. Ahora su tono ya no tenía rabia. Solo desesperación. Me quedé pensando unos segundos. Luego respondí con calma. Qué mal. Hubo silencio. Entonces colgué. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Claro, Internet no se apaga tan fácilmente. A la mañana siguiente la situación había escalado mucho más. La publicación ya había salido del círculo de personas que nos conocían. Alguien la había compartido en un grupo local de chismes de la ciudad. Esos grupos donde la gente publica historias de vecinos, rumores, discusiones y cualquier cosa que pueda llamar la atención. Ahí fue cuando todo se salió completamente de control. Personas que nunca habían escuchado el nombre de Natalia ahora estaban opinando sobre toda la historia. Memes. Capturas de pantalla. Comentarios de desconocidos. Y luego apareció algo más. Alguien había creado una imagen usando inteligencia artificial. Era una imagen de Natalia.
O al menos algo que se parecía muchísimo a ella. En la imagen aparecía usando un pañal. Era evidente que no era una foto real. Se notaba que estaba generada con inteligencia artificial. Pero en ese punto ese detalle ya no importaba demasiado. La imagen comenzó a circular primero en los comentarios. Luego apareció en otras páginas. Después empezó a compartirse en más grupos. Al final del día ya se había convertido prácticamente en un meme. Al principio pensé que la situación terminaría ahí. Pero no fue así. Durante los días siguientes empezaron a aparecer nuevas publicaciones. Algunas personas afirmaban que alguien había impreso esa imagen. Y que esos carteles estaban pegados cerca del lugar donde ella trabajaba. Nunca supe quién lo hizo. Tampoco intenté averiguarlo. Lo único que vi fueron algunas fotos que la gente subía, imágenes de postes, paredes y esquinas cercanas a su trabajo donde habían pegado esos carteles. La imagen era siempre la misma. La versión generada con inteligencia artificial. Natalia intentó denunciarme. Unos días después recibí una notificación legal. Pero la situación era bastante complicada. Su propia publicación seguía existiendo. Ahí fue donde todo había empezado. Había capturas de pantalla. Había registros claros de las horas en que cada cosa fue publicada. Al final, la denuncia no avanzó. Las autoridades dijeron que no existía ninguna prueba de que yo hubiera creado o difundido la imagen falsa. Lo único que podían vincular directamente conmigo era mi publicación original. Nada más. Nuestra relación terminó oficialmente pocos días después. No hubo una conversación final. Tampoco hubo un intento de arreglar las cosas. Simplemente dejamos de formar parte de la vida del otro. Natalia cerró todas sus redes sociales. Primero desapareció su cuenta principal. Luego las demás. Poco a poco, las publicaciones fueron desapareciendo. Durante las semanas siguientes casi no supe nada de ella. Lo poco que escuchaba llegaba a través de algunos amigos en común. Rumores, básicamente. Que había dejado su trabajo. Que estaba evitando salir mucho. Que su grupo de amigas había quedado completamente destruido después de todo lo que ocurrió. La última cosa que escuché fue que, al parecer, se había mudado a otra ciudad. Alguien me comentó que se había ido a vivir con una tía que tenía allá. No sé si eso era verdad. Tampoco intenté comprobarlo. A veces algunas personas me preguntan si me arrepiento de lo que pasó. Y la verdad es que no pienso demasiado en eso. Ella decidió hacer una publicación para burlarse de mí frente a todo el mundo. Yo simplemente respondí. Lo que ocurrió después ya no estaba bajo mi control. Y así fue como terminó todo. Esa fue la última vez que supe algo de Natalia.